Con su permiso, licenciado Rodolfo González Guzmán, antes que nada, nobleza obliga, mi gratitud por la invitación para venir a hablar con los compañeros de la CROM acerca de un tema que no solo me ocupa, sino que me preocupa mucho, y que tiene que ver con el sistema pensionario mexicano, que, como lo dice el libro de las Afore, que acabo de hacerle entrega en estos momentos al líder de la CROM a nivel central, es un grave problema de calado mundial, pero que por una u otra razón no ha sido debidamente afrontado. ¿Y qué es lo que pasa cuando se piensa que ya se tiene un sistema blindado contra los avatares de la vida? Pues entonces nos ocurre lo que les está ocurriendo a los países de la Europa, que son para nosotros como una especie de guía en materia de la seguridad social. Ocurre que sus fondos están hoy en la mira, esos fondos pensionarios que sí tienen dueño, y que el propio Estado, haciendo las cosas exactamente al revés a como la lógica impone que se hagan, ahora es la seguridad social la que financia al Estado, en vez de que el Estado sea quien tenga que financiar el servicio público de la seguridad social. Si esto no lo entendemos y no aprendemos en cabeza ajena, yo presido la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y créanme, me voy la siguiente semana a España y a Portugal para hablar sobre el enorme problema que representa que las propias pensiones que ya han sido concedidas a los portugueses y a los españoles vayan a ser disminuidas gradualmente, porque parece ser que el fondo no alcanza. Y el Estado en franca retirada, sencillamente no responde a todo lo que significa una pensión, que no es otra cosa que el ingreso que una persona en edad o en etapa improductiva tiene para sobrevivir de manera digna. Nadie les regaló una pensión a esas personas. Ellos contribuyeron para generar esa pensión, tal y como nosotros hacemos aquí en México. La seguridad social puede ser cara y mala, juicios de valor finalmente, pero nadie nos ha dicho que sea gratuita. Nos cuesta, y nos cuesta a todos de manera solidaria, incluidos aquellos que no tienen seguridad social. Y que no se nos olvide también otra cosa. Antes, estoy tratando de contextualizar el tema de las Afore. Que no se nos olvide que así como el derecho del trabajo es un derecho humano, plasmado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 de Naciones Unidas, el acceso a la seguridad social también es un derecho humano de todos, no solo de los trabajadores, de todos, por el simple hecho de ser personas humanas. Y la seguridad social, para que calibren su importancia, compañeros cromistas, no viene previsto en un precepto, viene previsto en dos. En el artículo 22, que establece la obligación del Estado de responder por este servicio público, que es un derecho humano inalienable, no se puede negociar, comerciar con él, irrenunciable, nadie puede renunciar a él, e inextinguible, o sea, que jamás termina el derecho de exigirle al Estado que nos brinde ese servicio público.
Y también, aparte del artículo 22, en el artículo 25 de la Declaración Universal, donde establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que nos asegure la salud, el bienestar, las atenciones médicas, los servicios sociales necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y establece las pensiones de retiro de la vida activo-productiva en sus diversas versiones y además el derecho de acceso a la salud que nadie nos puede quitar. Y sin embargo, plasmado incluso en tratados internacionales que hoy en México son incluso más trascendentes que la propia Ley Federal del Trabajo, ojo con lo que digo. Si ustedes leen el artículo 1 de nuestra Constitución Política reformado el 11 de junio de 2011, habla acerca de los derechos humanos de la Constitución y los tratados internacionales de que México forme parte, y tienen un nivel jerárquico mayor que la propia Ley Federal del Trabajo. Mi primer llamado a la CROM es que se generen estudios serios a nivel sindical acerca de qué es lo que dicen y cuáles son los derechos humanos laborales que protegen los tratados internacionales de que México forma parte, porque los ha suscrito, porque los ha ratificado y porque forman parte del entramado jurídico de nuestro mundo laboral. Este trabajo habrá que empezar a hacerlo en las propias universidades, porque así como lo dije en la 53ª Asamblea Nacional del Trabajo, ahora en Saltillo, la verdadera reforma laboral se dio desde el 11 de junio del 2011, cuando se reformó el artículo 1 constitucional. Porque la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de diciembre del 2012 no es más que una reforma legal, pero no hay todavía, compañeras y compañeros, una reforma laboral en México. Que no nos engañemos y que nadie nos engañe, que nadie nos engañe. No hay reforma laboral en México, porque así se haya reformado el 35% del texto de la Ley Federal del Trabajo vigente hasta antes del 1 de diciembre. En realidad, lo único que se hizo fue regular en ley figuras jurídicas que ya existían en la práctica, por ejemplo, el outsourcing, o el contrato a prueba, o el contrato de capacitación, o el contrato de temporada, etcétera, 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 pero sin generar nuevas figuras ni nuevas formas de relaciones laborales que el México del siglo XXI requiere, porque al cambiar en la era del conocimiento las formas de producir bienes y servicios, lo que no hemos hecho ha sido cambiar nuestras formas y menos nuestras relaciones laborales. Me ha tocado en suerte hablar acerca de la negociación colectiva laboral. Y la primera pregunta, porque es más importante, decía Einstein, la pregunta correcta que las respuestas, la pregunta, formularse la pregunta correcta, más que las respuestas, la primera pregunta es, ¿de veras todavía existe la negociación colectiva? Y lo planteo aquí, en esta reunión de ustedes, en esta convención. ¿De veras existe todavía la negociación colectiva laboral en México? Solo los dejo como inquietudes. Pero vuelvo al punto, al hilo de ideas original. El sistema pensionario mexicano es algo que debiera de interesar no solo a aquellos que estamos, como decía mi abuela, a punto de turrón, de estar pensionados. Sí, está muy cerca nuestro retiro laboral, sino debería de preocuparle sobre todo a los jóvenes que están aquí
y a quienes quiero dirigirme puntual y especialmente. Miren, yo tendré acceso de alguna forma a una pensión, así sea de importe simbólico, y que conlleva también lo que más me interesa a estas alturas de la vida, como es la atención médica integral. No el remedio ese que han querido sustituir a la seguridad social con el asistencialismo del Seguro Popular de Salud, que ni es un seguro, ni es popular, ni tampoco es de salud. Les digo para que vayamos entendiéndonos en este tema. Y que no es un invento aquí de los mexicanos, ¿no? Fue ideado por la Organización Mundial de la Salud, junto con el Banco Mundial, para extenderlo a países que carecían de la cobertura total de la seguridad social, como una especie de remedio, algo así como el piso básico de la protección social que la Organización Internacional del Trabajo, junto con la ONU la OMS y la OIT, han venido manejando desde 2009. Pero ese piso básico no le quita que exista también un segundo escalón que se llama seguro social y que debe de interesarnos a nosotros los trabajadores, porque en este caso yo también soy trabajador, universitario, pero lo soy. Y en este punto, también ahí está en juego mi pensión, pero insisto, recibiré una pensión, quizás 2 o 3 salarios, no sé. ¿Y los jóvenes tendrán pensión? Porque a mí me queda claro que han cambiado tanto las cosas que si antaño las familias eran numerosas y el hijo menor casi siempre se encargaba de vigilar, o la hija menor a los padres, era la especie de su seguridad social. Luego cambiaron un poquito ya estas cuestiones y luego nos fuimos hasta tal punto en donde yo no espero de mis hijos más que me archiven en un asilo. Ojo lo que les estoy diciendo. O sea, a ver cómo al viejo, a la vieja, porque a ver dónde la ponemos, qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Para que no sean una carga social. El punto no es tanto ese, sino al contrario, pensando en el relevo intergeneracional. ¿Y tendrán acaso mis hijos, mis nietos, pensiones? Por eso creo que el tema es fundamental. Y yo celebro que se haya querido abordar ahora el olvidado asunto de la seguridad social, porque siempre en todos los congresos laborales se habla del derecho del trabajo y la seguridad social, como si la seguridad social fuera un mero apéndice, un chipote de aquella, del trabajo. Pero si me lo permiten, es tan importante, o más importante aún, que el propio empleo. Porque es la única posibilidad de vida digna que las sociedades organizadas podemos conseguir a través de la solidaridad. Y si yo, que conozco un poquito del tema de las organizaciones sindicales, quieren que les diga quién es una organización solidaria, esa puede ser la CROM. Lo digo no para quedar bien, lo digo para reconocer un hecho, simple y sencillamente un hecho que está allí y que es demostrable fácilmente a través del análisis de esta organización. Por eso, cuando me invitaron a hablar sobre las Afore, que ahora sí ya voy a comenzar a hablar del tema, a compartirles mis preocupaciones, yo me sentí realmente encantado y enhorabuena por haber pensado en que ya era hora de que le metieran mano al asunto de la seguridad social y que nos ubicaran en ese contexto para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque les recuerdo que en la última semana de abril, y yo estuve en Argentina, en Buenos Aires, hablando con las comisiones de seguridad social, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, como profesor que soy del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que es el órgano de investigación, docencia y capacitación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que aglutina todos los seguros del continente, se creó la Semana Nacional de Seguridad Social en México en la última semana de abril para festejar
la existencia del convenio 102 de la OIT que data de 1952. Si yo les preguntara, ¿alguien de aquí sabe qué dice ese convenio que se llama, fíjense bien, Bases Mínimas de la Seguridad Social y que México lo signó y que es ley vigente en México, norma jurídica vigente en México desde 1962? ¿Alguien podría decirme de qué trata? Ese es el tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que hay que analizar los tratados internacionales porque se nos escapan los grandes temas por pensar a veces, o sea, no tener un contexto general organizado con esto. Recuerden, la reforma laboral está en el artículo primero constitucional, en los derechos humanos, que obliga al Estado a reparar los derechos humanos. Ah, que si el IMSS no me cubre las cosas, yo demando al Estado mexicano, incluso ante tribunales internacionales, porque tiene que cumplir con sus obligaciones. Y cuando analicemos el convenio 102 de la OIT y cuando veamos nuestra ley del Seguro Social o la reforma que en pleno festejo de la Semana Nacional de Seguridad Social nos quisieron endilgar los del Senado, de la Cámara de Diputados, que ahora está en el Senado, en donde desaparecen de manera drástica los asuntos sociales para volver al IMSS un monstruo fiscal, para captar 3,000 millones de cuotas más obrero-patronales, me parece que nos están queriendo ver la cara y que no nos podemos dejar.